Muy buenas noches. Inevitable hablar sobre el debate. De hecho, le vamos a dedicar los 4 bloques el día de hoy, así que prepárese. Y empiezo con lo más general, con lo que es un debate. Y quisiera distinguir: un debate no es una pelea de box en la cual dos gladiadores se enfrentan y uno gana por nocaut o por puntos. No, es algo más complejo. Es un choque de estrategias, de ideas, de expresiones corporales. En fin, los adversarios están ahí para demostrarle a quienes lo ven que son mejores que los otros, lo cual hace extraordinariamente difícil dar un veredicto definitivo sobre quién ganó o quién perdió, o quiénes ganaron y quiénes perdieron. Le pongo de ejemplo la portada de Reforma el día de hoy. Reforma reunió a 900 líderes de opinión en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, que le dieron la victoria por 2/3 a Ricardo Anaya, lo cual tiene sentido, tal vez porque están más informados, vieron con matices, o tal vez están más prejuiciados, no lo sabemos, porque desconocemos el perfil de los 900. Pero en la misma primera plana de Reforma aparece una encuesta nacional telefónica que se levantó ayer por la noche con 240 personas, en las cuales Ricardo Anaya tiene 36 puntos y Andrés Manuel 34. Es decir, hay un empate virtual. ¿Qué nos dice eso? Pues que el público que vio el debate tuvo una percepción diferente a los líderes de opinión. En ese sentido, en este bloque vamos a discutir y vamos a dar las opiniones de cada quien, por supuesto, sin llegar a conclusiones definitivas, porque estamos seguros que ustedes habrán escuchado ayer por la noche y el día de hoy un buen número de opiniones sobre quién ganó y por qué. En fin, yo remato con quienes para mí fueron los triunfadores más claros y unánimes. Hay consenso sobre ello. El formato del debate sí permite una discusión mucho más ágil, y los 3 que condujeron ayer realmente hicieron un buen trabajo: Azucena, Denise Merker y Sergio Sarmiento. Yo creo que lo enuncias perfectamente y hago 3 apreciaciones. Una inicial, que tiene que ver con el formato. Yo creo que es un avance notable respecto a lo que teníamos. Se sacó de la lógica de los partidos políticos y el INE dijo: a ver, vamos a plantear un formato diferente, y creo que, a pesar de que le tienen que corregir un poco esto del tiempo, porque sí corrían demasiado y había momentos que los cortaban cuando les sobraban 30 segundos. En fin, eso lo tendrán que corregir, son minucias, pero es un avance notable. Felicidades al INE por eso. Segundo, los debates son muy importantes en democracia, porque más allá del spot, que es el punto fundamental a partir del cual muchos ciudadanos no solicitados se informan, te da la ocasión de ver a tú o a la candidata de una manera clara, ¿no? Interactuando con otros, reaccionando, no solo en este microclima que es el spot, donde tú dices lo que quieres con el tono que quieres, sino reaccionando de manera directa, y en vivo y en directo, y los ves tal cual son. La televisión nacional tiene eso. Te hace ver cómo eres. Y luego, como decía Sergio, pues hay múltiples lecturas posibles, ¿no? Es decir, cada quien fue con su estrategia. A ver, López Obrador fue a jugar base por bola, dice: si yo voy ganando, y además lo dijo, ¿no? Yo peace and love, no me voy a pelear con nadie, llevo no sé cuántos puntos de ventaja, y jugó base por bola. Tú dices, fue el ganador del debate. Si ves el debate en singular, no, pero él iba a jugar a base por bola, algo así como si en el fútbol vas ganando 4-1 y en el partido de vuelta te ganan 2-1. La gané. O sea, el partido en sí lo perdió, pero su estrategia fue la correcta, es decir, yo no me voy a despeinar. Luego, un Anaya así muy vigoroso, muy entrón, con muchos argumentos, con mucho resorte. Lo que lo ha distinguido en los debates, va preparado, a diferencia de los políticos más experimentados, que parece que llegan muy confiados. Este va perfectamente aceitado y pudo reaccionar muy bien al 7 de 7 que le planteó a Mid, el descontón que le puso a López Obrador con el tema de Romo, y le dijo 2 veces: no me has contestado lo de Romo. Pero bueno, lo vi, creo que claramente es el ganador. Vi un Bronco, que es el candidato del tribunal, que parece particularmente perturbador que el tribunal te sugiera un tipo que te propone soluciones medievales, pero fue a decir barbaridades y lo consiguió, ¿no? Su objetivo era calentar a López Obrador, supongo que para eso lo pusieron, y él dirá: pues mi objetivo lo logré. Yo creo que Margarita logra su objetivo, decir: a ver, igualo y me presento como una ciudadana más o menos normal, y Mid jugó al papel del estadista, es decir, yo
planteo, digamos, cuestiones generales y no arriesgó demasiado. Creo que desde esa lógica, en el evento en singular del debate, lo ganó ayer Anaya. Bueno, yo creo que el debate en todos los países, pero muy marcadamente en nuestros países latinos, con sangre más hirviente y sobre todo los tropicales, pues el debate tiene un contenido muy emotivo. Yo creo que la mayor parte del contenido de ataques, de desautorizaciones, de figuras, de propuestas que pueden llamar la atención, buscando conectar el knockout, y otros que son argumentos racionales. Los dos intervienen, pero la gente que opina sobre el debate o sobre quién ganó el debate tiende a colocarse en una o en otra perspectiva. Hay unos que son emocionalmente ya con un candidato y eso no lo bajan, digan lo que diga o calle lo que calle, conteste lo que conteste o no conteste. Y yo creo que ese es el caso de López Obrador. Él iba jugando, tú lo dices, una metáfora beisbolista de base por bola o de pasar lo menos apercibido posible porque tiene que mantener su ventaja. Con que mantenga la mitad de la ventaja que tiene, pues ya la hizo. Y esta es la gran discusión. Yo creo efectivamente que ganó Anaya, pero lo creo porque hizo una serie de planteamientos en donde mostró una serenidad para el cálculo de lo que debe decir y el uso del tiempo con la mayor precisión que tuvo. Incluso hubo un momento en que todavía estaba argumentando, pero como le quedaban 30 segundos, dijo, hasta aquí la dejo para usar esos 30 segundos en algo que él tenía previsto. ¿Sí? Iba realmente con una planeación muy preparada, ¿no? Y sí hubo una gran exhibición de López Obrador por parte de los otros. Todos iban a golpear al puntero, pues como es natural. ¿Quién va a ir por el segundo lugar? Pues no, pues quién sabe. El tercero o cuarto. O el tercero o el cuarto, claro. Sí, yo creo que la estrategia de los cuatro era atacar a López Obrador y lo consiguieron. Los cálculos son diferentes según lea uno un periódico u otro. En uno dicen fueron 70 y tantos ataques, 50 y tantos contra López Obrador. En otros bajan. Fueron menos ataques, pero todos están de acuerdo en que el ataque iba contra Andrés de 3-1, por lo menos. Bueno, eso era lo que se esperaba. Yo supongo que Andrés Manuel lo esperaba. Ya sabía a dónde se iba a meter. Que quién gana y quién pierde es algo relativamente subjetivo. Yo puedo aceptar que en la exposición el joven Anaya, pues sí, es rápido. En cambio, Andrés Manuel es lento, siempre ha sido lento en su hablar, en su exponer. Él dice que es Tabasco. Y en fin, el hecho de que no lo hicieran una tragedia con Andrés Manuel ya lo hizo ganar. En ese sentido es en el que pondría yo que Andrés Manuel sale bien librado. El que brilló fue Anaya. Y a mí Mid no me desconcierta, pero no encuentro cómo podría haber sido distinto. Él tiene que hacerle frente al hecho de que es el representante del gobierno más desprestigiado de los últimos tiempos. Entonces, que todo el debate en realidad fue una crítica al gobierno de Peña Nieto, directa o indirecta, todo, el de la seguridad, la política, todo. Entonces, Meade tenía que estar, pues en fin, jugando el papel de quien no quiere defender abiertamente a un gobierno, pero tiene que defenderlo. Y finalmente lo del Bronco, eso sí, el candidato del tribunal, como tú dices, es clarísimo para qué fue puesto ahí. Y luego tenemos el hecho de que el equipo de Carmen Aristegui, poniéndose a cotejar el número de auxiliares del Bronco que estaban registrados en el Instituto Nacional Electoral, y los que
pertenecían al PRI y encontró que el 16% de los auxiliares del Bronco eran del PRI. Bueno, más claro, el debate también dejó eso en claro. Uno de los saldos del debate, me parece, es que Anaya va a ganar algunos puntos, no sabemos cuántos, 1, 2, 3, 4, y lo ignoramos, tenemos que esperar, pero se perfila ya una competencia entre primero y segundo lugar muy clara. Andrés Manuel López Obrador tal vez caiga un par de puntos, 3, no lo sabemos tampoco, y Anaya. En ese sentido, me adelanto para especular sobre si cambiarán las estrategias para el segundo debate, porque ayer me quedaba en momentos con la duda de si era correcta la estrategia de Andrés Manuel de convertirse en el costal de entrenamiento para los púgiles, los 4 púgiles que lo rodeaban y lo golpeaban. Respondió 7 veces a los 50 o 60 ataques que recibió, cuando lo mismo que le endilgó a Anaya con mucha certeza al senador por Nayarit que aprobó el FOBAPROA y Alfonso Romo, le pudo haber dicho de algunos del entorno de Ricardo Anaya, vamos, que también trae algunas fichitas que todos traen algunas fichitas, pero eso habrá que esperar a ver. En todo caso, sí creo que podemos adelantar como hipótesis de trabajo que vamos a empezar a ver reajustes en las respectivas campañas de los 3 perdedores, Mid, Margarita Zavala y el Bronco, que el Bronco no está ni para ganar ni para perder, está ahí para golpear, y para eso lo puso el Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo puso ahí, seguramente por órdenes del PRI. Sí, ¿no? Y ya dicen que del Bronco va a pasar el manco, el mismo, ¿no? Porque ahí el debate hubiera sido, bueno, ¿y usted qué propone? Cimitarra, guillotina, sable, vamos a cortar manos. Señor candidato, pues se supone que lo debían acosar y pedir precisiones. No, evidentemente fue a eso, hasta el momento en el cual le manda, según el amigo, un pase, pues estaba más concertado eso que un baile de salón, ¿no? Y bueno, respondió, debo decir, Anaya ahí muy rápido, dijo, no, a ver, perdone, lo que generó aquí los expedientes para procesar a gobernadores corruptos fue la alternancia. Creo que ahí también Anaya se barrió bien usando una metáfora futbolística. No, claro que van a tener que revisar. También beisbolística. Yo no sé si, primero usé el béisbol y después el fútbol. Yo no sé si Margarita revisará demasiado, porque para ella todo es ganar, ¿no? Todo lo que sea exposición, etcétera. Si gana 4 puntos, buenos son. El Bronco seguirá en ese tono. Yo no creo que esté pensando en ganar nada. Él fue a pegar y ayer pegó y en serio, ¿no? El tema del dinero. Y yo creo que va a tener su efecto. Por supuesto, en los 3 de las coaliciones sí van a tener que revisar. Uno, Mid, o entra a competencia o ya claramente el asunto se va a ir entre Anaya y López Obrador. Anaya tiene que mantener y convencer que efectivamente esto va a suponer un cambio, y yo creo que López Obrador sí va a revisar. Vamos a ver cómo le van las encuestas. Fue demasiado confiado. Lo que tú dices, le pudo haber replicado a Anaya, a ver, sus fichas son estas. Fue demasiado confiado, y se supone que este debate era en el que era el ganador, porque los otros vienen política exterior, donde no es particularmente fuerte, y economía, donde no parece que tenga tampoco elementos nuevos. Este era el debate fuerte. Yo tengo la impresión de que cuando se juntan tantos para echar montón, lo que provocan es, en alguna medida muy importante, que se afirmen los que ya están con el perseguido, con el victimizado, y su propio voto duro a López Obrador le ayuda que hubieran venido todos en jauría a echársele encima. Creo que esa es una cosa. Y la otra es que hubo 2 o 3 golpes muy, muy duros. Uno que le hizo Mid a López Obrador diciéndole, no, usted no está barriendo, no es escoba, no está barriendo de arriba hacia abajo. Usted es recogedor porque recogió al Napo, recogió a Elvester, etcétera, etcétera. Ese fue muy fuerte, ¿no? Y bueno, todos están en la recoja. Pues sí, pizca. Como ven, da muchísima tela de donde cortar. Tenemos que despedirnos, regresamos en unos segundos. Bueno, ahora vamos a abordar uno de los temas concretos del debate, el de la violencia y la inseguridad.
pongo mi pequeña carta sobre la mesa. Yo no tengo una idea clara de cómo resolverlo. Sí conozco las raíces del problema, cómo se ha desarrollado, es muy complejo y entonces en el debate, con la rapidez que da, usted tiene 1 minuto, tiene 2 minutos, para uno de los problemas más complejos de la historia de México, pues si a mí me hubieran puesto en el debate, yo no sé ustedes, reconozco que hubiera quedado fuera de contexto porque necesitaría mucho tiempo para explicarlo y no había tiempo. Entonces, resumo, no sé qué les parezca, hay 2 posiciones de los 5. 4 de ellos, la ley, que se respete las instituciones, que se castigue a los culpables, etcétera. Más o menos lo mismo que hemos tenido desde hace un buen tiempo. Y el otro, la otra propuesta, apenas esbozada en el debate, porque fuera del debate ya se ha dado más cancha a esto, es la de tratar de entender y entrar en contacto con algunos de los acusados, de los parte del crimen que azota a México, y encontrar una manera de llegar a un acuerdo para disminuir no para resolverlo, para disminuir el peligro, y en el largo plazo todos estuvieron de acuerdo, bueno, pues hay que tener desarrollo económico, bueno, pues sí, ¿cómo? ¿Hay que tener policías preparados? Sí, también hay que tenerlos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el tema. Bueno, todos tenían algunas opiniones, pero no hubo ningún bosquejo de un plan integral. Evidentemente, nadie tiene claro qué va a hacer, salvo que lo que tenemos no funciona, digamos. En lo que sí se pusieron de acuerdo, y es bien curioso que en este aspecto sí estuvieron de acuerdo. No funciona. ¿Qué van a hacer? Pues salieron ideas, la más polémica y debatida y en la cual se centraron para atacar a López Obrador fue de la presunta amnistía que él ofreció en noviembre de 2017 y que no explicó adecuadamente. Vamos. Desafortunadamente no le explicó, pero si juzgamos por lo que vimos ayer, algo va a cambiar, pero ninguno sabe qué. Por tanto, vendrá una etapa de experimentación y en ese sentido, ojalá y sí se dediquen a armar una propuesta mucho más integral, mucho más sofisticada. En comparación, Claudia Sheinbaum en el debate aquí en Canal 11 la semana pasada fue bastante más clara y articulada en el diagnóstico que hizo sobre violencia y crimen organizado en la capital. Pero el día de ayer fue estratégicamente pobre. El fin de semana, cuando el presidente Peña Nieto entregaba el premio de deporte, decía, hay que reconocer que en esto estamos derrotados. Se ve que ya tenía efectivamente los datos que se dieron a conocer por la noche del número de homicidios. Ha habido más homicidios en esta administración que en la de Calderón. Sí. Por tanto, Calderón puede decir, mis muertos ahora son superados por los suyos, señor. Y el tema estructural sigue ahí. Y yo lamento mucho pues reconocer que en el debate de ayer oí puras generalidades. Esta idea de una amnistía que llamarían al Papa, me parece una cosa delirante, sobre cuestiones de reforzar las policías y todo. Sí, es una cosa ya muy oída, muy estereotipada incluso. Y yo creo que el diagnóstico de López Obrador en esta materia es perfectamente fallido. Yo no veo cómo puedas casar el tema de, a pesar de que sea una buena cosa que la gente tenga trabajo y haya más oportunidades con el tema de la criminalidad. La entidad en este país que más crece es Baja California Sur. Creció este año al 12%. Y sin embargo la tasa de homicidios es altísima. La Ciudad de México, que es el paradigma de los gobiernos morenistas, el de López Obrador y el de Marcelo Ebrard, que supongo que hay que computar como morenista también, desarrolló derechos, política social y todo lo demás, cosas con las que yo coincido. O sea, claramente eso es bueno.
que la gente tenga derecho, que se atienda a los jóvenes. Ebrard les dio becas a todos los jóvenes y sin embargo esto es una ciudad en donde el 89% tiene miedo. Por tanto, yo creo que es bueno que haya política social, que haya una política de prevención muy sólida, pero el problema que hoy tenemos de violencia escapa a esa lectura. Y no me alargo demasiado. En toda América Latina, tú puedes ir viendo gobiernos de distinta estirpe, desde el de Guatemala hasta el gobierno progresista de El Salvador, y los niveles de violencia son altísimos. En Venezuela tienes 20 años de gobiernos socialistas y los niveles de homicidios son muy altos. Por tanto, yo creo que la lectura depende, o hace falta otro lente para leer los problemas de violencia que tenemos en la capital, y no solo el aspecto económico, que quién puede estar en contra de que crezcan y haya desarrollo social, pero no ligarlos. Yo creo que, como alguno de ustedes ha planteado, giró mucho este segmento del debate en torno de la amnistía. Y efectivamente quien la planteó, y quedó muy difundido que la había planteado, aunque no la pudo explicar, decía Sergio, yo creo que es porque no han entendido bien. López Obrador no ha entendido bien, no es abogado. La amnistía quiere decir olvido. Y López Obrador dice amnistía, pero no perdón. Es que la amnistía es un perdón implícito. Cuando tú olvidas los delitos que se han cometido, no los tomas en cuenta para juzgarlo, pues entonces estás perdonando. Pero ¿cuándo procede una amnistía? Procede cuando hay una situación en donde se busca una pacificación, no estar atizando con más fuego esta de por sí difícil situación de violencia, de inseguridad que padecemos. Y yo creo que hay un error en lo de la amnistía, por considerarlo como un todo con el cual se va a resolver. Yo creo que hay que tener varias medidas. Unas están dirigidas a la policía, otras al ejército, otras a... Y alguna de ellas podría considerarse con consideración de las víctimas, como iba a decir López Obrador en algún momento atinadamente, ¿en qué procedería la amnistía? Porque no puede ser una amnistía general para todo el narcotráfico y el crimen organizado. Esto es lo que es verdaderamente equivocado. Para añadir un aspecto que pudo haber mencionado Andrés Manuel, el PAN y el PRI les dieron amnistía de facto a los violadores de derechos humanos cuando llega Vicente Fox a la presidencia. Hubo un acuerdo informal para decir no los vamos a perseguir. Incluso se aprobó una reforma al Código Penal para permitir que Miguel Nazararo se fuera a su casa a purgar la condena por violaciones a los derechos humanos. Es decir, coincido contigo, es un tema extraordinariamente complicado y solo de pasada ayer no mencionaron en un tema tan importante como la seguridad ni a las víctimas ni a Estados Unidos. Exactamente, eso es lo que iba yo a señalar ahora, que es tan complicado que sale del ámbito de las fronteras mexicanas. No se puede evitar la violencia mientras se tenga la política norteamericana de facilitar la entrada de armas a como de lugar y la de lavar dinero, porque los bancos norteamericanos son, algunos de ellos, no digo que todos, pero algunos de ellos han lavado cantidades fantásticas. En 2 o 3 ocasiones en que ha habido estudios y que los han multado, ha sido por cantidades de millones y millones de dólares. Entonces, el factor externo nadie lo tocó. Pero quizás ese sea uno de los problemas con estos debates, que son tan rápidos que no puedes tocarlo todo. Pero finalmente yo considero que es muy complicado el tema y no va a haber solución que satisfaga a todos. Eso de castigar a todos los culpables, pues sí, a ver, ¿cuándo el olvido relativo, por ejemplo, la cantidad de gentes que están muchos que cultivaron amapola o cultivaron marihuana? Sí, esa es una de las razones por las cuales está el narcotráfico. Pero son ellos realmente, tiene sentido para un país como México. Samuel del Villar, un colega nuestro que ya falleció, en un tete a tete con los de Harvard hace muchos años, les dijo: México no debe de tenerlos en la cárcel, aunque hayan cultivado lo que hayan cultivado, porque ahí no hay ninguna solución. Ese es un castigo que no lleva a ninguna solución. Entonces, si hay un castigo que no lleva soluciones,
no tiene mucho sentido. Pero en fin, el tema es muy complicado. Lo tendrán que ir explicando. Decía en algún momento la ministra Sánchez Cordero que buena parte de los chicos que están en prisión son por delitos menores. O sea, pensar en una amnistía y pensar en una reconciliación, etcétera, con esos sectores, darles oportunidades, me parece una buena idea en general. Habrá que ver los detalles. Yo lo que eché en falta, colegas, es que los temas fundamentales se evadieron. O sea, yo veo dos asuntos fundamentales en la discusión de este país. Uno, la Ley de Seguridad Interior reglamenta la facultad del presidente, se llame López Obrador o Jaime Rodríguez Calderón, el próximo presidente. No, digo, o sea, con la vela con el velo de la ignorancia. O sea, olvidémonos ya de Peña Nieto, porque en los últimos tiempos ha sido, dispone Calderón, dispone Peña Nieto. Bueno, olvidémonos el nombre. ¿Cómo debe reglamentarse esa facultad que tiene el presidente de disponer de la fuerza? Ayer nos lo dijeron. Y lo segundo, que los críticos de la Ley de Seguridad Interior con toda razón dicen, ¿y cómo va a incentivar usted que los ámbitos locales refuercen sus policías y desarrollen capacidades? Yo oí generalidades de me voy a levantar muy temprano a revisar los partes o que voy a no sé cuántas cosas más, pero esos dos temas que están discutiéndose en la ley, simple y llanamente como si fueran de otro planeta. Yo quisiera decir dos cosas. Una, tienes razón en que los bancos americanos, algunos, como bien señalabas, son lavadores de nuestro narcotráfico, de nuestro crimen organizado, de dinero ilegal. Pero también empresas, no solo bancos. Se habló de que el Chapo había organizado alrededor de 400 empresas en el mundo, pero la mayor parte de las cuales estaban en Estados Unidos. Es que la mayor parte del lavado no se hace en el plano financiero, que es donde tiene una posibilidad de captura mucho más fácil, porque están constando, sobre todo en las contabilidades de bancos americanos, sino en empresas, a veces medianas, a veces grandes, que pueden lavar porque tienen una enorme cantidad de recursos para justificar sus ingresos y sus egresos, ¿no? Pero yo quería decir también que este asunto de la amnistía es muy claro plantearlo para los campesinos que se están muriendo de hambre y que lo único que pueden hacer para comer es sembrar amapola o marihuana. Ahí se entendería muy bien, pero como esto no fue explicado claramente, entonces quedó muy oscuro para qué puede servir y para qué no puede servir la amnistía. Una innovación de esta campaña es que se están nombrando los equipos ya y por tanto ya sabemos que Alfonso Durazo, por ejemplo, va a ser el secretario de Seguridad Pública con Andrés Manuel López Obrador gana. Mañana va a estar, mañana martes, en el Colegio de México, a las 12 del día, presentando la estrategia de seguridad de un presunto gobierno. A las 12 del día, si le interesa, conéctese para que lo vea. Y ahí le vamos a preguntar, pero por ahora hasta aquí llegamos. Espérenos para el siguiente segmento. Bueno, van a decir que qué exigente estoy yo, pero si en el bloque de seguridad siento que los temas más importantes los evadieron y se optó por generalidades, en el de democracia me quedé francamente insatisfecho. Yo veo los datos del Latinobarómetro y dices, a ver, tenemos un problema muy serio con el aprecio a la democracia. Veo los datos, por ejemplo, de las últimas encuestas, la mitad de los ciudadanos siguen creyendo que puede haber un fraude electoral, que porque el INE no opera apropiadamente, tenemos el escándalo del tribunal, el funcionamiento de las instituciones. Y se dedicaron los candidatos, ciertamente les plantearon ese asunto, a discutir una figura, lo adelanto, que para mí es una pésima idea, que es la revocación de mandato. Y yo digo, a ver, de todos los males que tiene la República, un federalismo disfuncional, falta de cooperación entre los niveles de gobierno, un poder legislativo que legisla mucho y no tiene capacidad de supervisar el presupuesto, porque el Ejecutivo lo gasta discrecionalmente. Digo, de todos esos temas, el de la revocación de mandato realmente les parece el más importante. Siento que fue una pérdida de tiempo, siento que fue una discusión verdaderamente por las ramas de una figura que tampoco existe en nuestra legislación y nos llevó a una discusión que a lo mejor entre politólogos tiene razón y lógica, pero entre las personas que van a gobernar este país, la verdad es que siento que ese bloque se desperdició. Ya no digo de los grupos vulnerables, de los que no se habló prácticamente. Por tanto, siento que ese bloque sí fue más retórico que otra cosa. ¿Cómo lo vieron ustedes? Adelanto una explicación. Si se concentraron fue para golpear a Andrés Manuel, porque él es el que ha estado planteando ese tema. Por tanto, y lo menciono no con el afán de mostrar cómo el debate de ayer perdió profundidad
porque el objetivo era bajarle puntos a como diera lugar. No les interesaba tanto profundizar en los temas en una discusión articulada, bien planteada, sino golpear al puntero. Y a eso se sumaron todos y entonces él se vio obligado a defender y a decir que cada 2 años y que iba a mandar al Congreso. En fin, lo que vimos, que fue además, esa fue la parte en la que los moderadores o ya estaban cansados o perdieron. Ellos propusieron el tema. Claro, pues, Los pero moderadores Sí, ponen sobre la mesa. ella, entonces- la más linda de ellas. sí, Azucena. Pero en fin, para mí esa es la explicación que permeó todo el debate de ayer, por lo cual a veces se quedaba uno con la idea, bueno, ¿y por qué no sacaron estos temas que son más relevantes sobre el todo? No voy a contraargumentar qué deberían haber metido o no. Y se fueron quedando solo en aquello que podía servir para los propósitos muy específicos de golpear al puntero. Yo creo que el debate sobre la democracia no solo quedó corto, sino que no tocó algunos de los asuntos más lacerantes que existen de desigualdad, porque la democracia es la distribución equitativa de la cultura, la riqueza y el poder. No es solamente depositar un votito el día de las elecciones, ¿no? Y aquí hay una serie de inequidades a las cuales la democracia que funciona podría aportar una serie de soluciones que no fueron tocadas. Hubo algunas que sí se tocaron. El desánimo en relación con la democracia o la decepción que tiene mucha gente, se citó esta conductora, se me va su nombre siempre, la más linda conductora que había ayer en el programa, Denise. me pareció guapísima. Azucena. Azucena. Uresti, me parece. Uresti, sí. Sacó lo del Latinobarómetro y dijo el 46% de los mexicanos no está de acuerdo en que la democracia es un buen sistema de gobierno, es un sistema que apoya. Pero eso no fue tocado. Y tampoco fue tocado uno que estaba allí evidente, excepto por Margarita, que realmente dijo una serie de trivialidades y lugares comunes de yo estoy con ustedes, yo las voy a apoyar para que ganen más. Oiga, sí, pero ¿cómo? Usted va a contrarrestar de un golpe en su gobierno esta desigualdad que viene de milenios, la cultura patriarcal, etc. No se habló de nada de esto en cuanto a eso. Otras inequidades que hay que pueden permitir a la democracia poner una serie de escalones para que la gente suba, tenga ingresos, tenga trabajo, tenga educación. Esto casi no fue tocado. Entonces yo creo que sí, haberse centrado en la revocación del mandato es además dispersar, porque unos estuvieron en desacuerdo, Margarita, otros dijeron sí, como Anaya dijo sí, pero legislada, no a mano alzada, en fin. Y López Obrador dijo sí, yo estoy de acuerdo y voy a traer, voy a poner cada 2 años y si hace falta mandar una iniciativa para superar este hueco que hay en la Constitución, pues la voy a mandar. Entonces, hubo algo que se dijo, pero que no se relaciona con un sistema democrático en conjunto. Bueno, yo sí entiendo lo de la revocación de mandato en un sistema presidencialista de origen autoritario, en donde la figura del presidente era la figura central, y no tenemos que ir muy atrás para recordar que ese es el eje de toda la estructura política mexicana. Pensemos en Díaz Ordaz o en Echeverría o en López Portillo. Esas figuras a 6 años de mandato, creo que una buena parte de ellas no hubieran ganado la revocación si hubiera habido realmente una votación por mantenerlos o quitarlos. Estoy seguro que se les hubiera quitado. Es también otro producto de haber cambiado de cuatrienio a sexenio. Es mucho tiempo. Para ejemplo o contraejemplo está el norteamericano. Ahora a mí me parece una eternidad tener los 4 años de Trump. Si fueran 6 años, bueno, aquello mejor ya cierro mi vocación de análisis de la realidad internacional. Sí lo entiendo, sí lo entiendo. López Obrador está diciendo el presidencialismo histórico mexicano
requiere de una periódicamente Revisión. consultarlo si vamos a ser sexenio. También pudo haber dicho que fuera cuatrienio y volver al cuatrienio. No estaría mal. Pero en cualquier caso, tampoco cuando Anaya dice va a ser a mano alzada como lo hace él. Bueno, claro que lo hace él en sus mítines, pues ni modo que traiga al Instituto Electoral a que en los mítines haga las votaciones, pero nadie en su sano juicio pensaría que la revocación la va a hacer vía mano alzada. Pero si se lleva esto de la revocación del mandato muy lejos y ya está en el Congreso, es la revocación del mandato para un montón de puestos. Y entonces, sí se puede venir la ingobernabilidad, como señala yo creo que Denise Dresser ahora en su artículo. Yo creo que es agravar, digo, hay muchos países que lo han experimentado. En Perú hace poco tuvieron una, en el caso de la administración de Lima. Imaginar simplemente que ganara López Obrador y lo que vimos ayer, todos contra él, y a partir de ahí todos a derrocar al presidente y que la misión sea esa, parece la peor idea del mundo. O sea, el presidente es electo en este país por 6 años y tiene un mandato y además no se puede ir antes porque creas una crisis constitucional, por tanto, tenemos calendario fijo, o sea, tenemos todas las digamos, características de un régimen presidencial. Yo creo que podría ser un compromiso público, es decir, si pierdo las elecciones intermedias, presento mi renuncia, que esa podría ser una solución sin meter la figura de revocación de mandato que se presta con las tradiciones clientelares que tenemos a compra del voto, a utilizar, por cierto, eso no lo trataron Eso, ni en claro. política ni en corrupción. ¿Qué van a hacer con el dinero público para anunciarse? Que varias organizaciones dijeron, pronúnciese sobre eso. O sea, un presidente en funciones popular que diga, yo apuesto aquí a mi reelección, yo francamente se los digo, me parece la peor idea. Si realmente está tan preocupado por eso, diga, si pierdo las intermedias, me voy. Que es una solución mala de todas maneras porque él va a ser electo, si es presidente, para 6 años. Otra ausencia que quisiera introducir, muy llamativa, es la de los partidos. Hay consenso en analistas políticos y en sociedad que el sistema de partidos que tenemos es Y el nocivo. Bronco. Y el Bronco. No, espera, déjame. Es Sí, que el Bronco el se Bronco. cuece aparte. Fue el único que lo metió, pero le quiero dedicar unas pinceladas él solito. Pero los 4 que vienen de partidos, porque incluso Margarita está Sí, vienen de representando partido, una corriente del PAN, fueron muy cuidadosos de no introducir ese tema que les resulta nocivo y letal porque ellos creen en el sistema de partidos. Más allá de sus diferencias, están convencidos que la mejor manera para buscar y ejercer el poder es a través de los partidos. Y en ese sentido, pues es una omisión que tal vez ahí sí los moderadores deberían haber introducido en algún momento. El Bronco es un caso aparte porque él fue el único que dijo que se vayan todos, no los queremos para nada, No sirve. hijos de su tal por cual. Ahí está todo el problema. Y ahí está todo el problema. Y sin embargo, a él lo puso un partido, el PRI, y los afiliados al PRI en el Tribunal Electoral. Si alguien le hubiera querido responder, él atacó 20 veces según el conteo, sin embargo, y solo recibió 2 ataques. Así que fue un chivo en cristalería que le dejaron el escenario para que hiciera y dijera y se moviera y sacara. De aquí traigo mi cheque y aquí está la bala, que no entendí si se la había encontrado en la calle o qué, pero bueno, era una bala sin disparar. Pero en todo caso la sacó, hizo su show sin que nadie le pusiera freno, tal vez porque lo consideran un payaso o alguien irrelevante, lo es, pero fue un payaso muy peligroso. Ahí está el hecho de la cierta utilidad de los partidos. El que no tiene partido fue realmente el innecesario en ese Chivo suelto. escenario, salvo para atacar a Andrés Manuel. Pero fue un chivo suelto en una cristalería, pero realmente el sistema de partidos está en crisis, no solo Sí. en México, pero en México muy acusadamente, porque se ha constituido una especie de partido cártel, dijeron en algún momento algunos analistas ingleses, por cierto, en donde todos los partidos se coaligan, pero para obtener prestaciones del gobierno y se alían con el gobierno virtualmente. Entonces lo encubren y todo esto
quedó fuera del Yo tratamiento. no los llamo, por supuesto, a la seriedad, pero en Italia un individuo que empezó hablando como el Bronco fue el partido más votado en las últimas. Grillo. No vayamos a tener por ahí una sorpresita que la gente diga, bueno, en realidad este señor sí dice cosas fuertes. Les propongamos una breve pausa, regresamos en un instante. Ahora vamos a tocar un tema en el que todos estuvieron de acuerdo en alguna forma, la corrupción. Todos estaban declarándose anticorrupción, la corrupción es el principal problema de México, fueron diciendo cada uno con su propio lenguaje o sus vocablos encontrados. El problema es que aquello se volvió una torre de Babel de cómo van a combatir la corrupción. Y no había pues una gran coherencia. En los pocos minutos, este problema tiene, la corrupción está metida en la base de la sociedad, está metida en el gobierno, está metida en las empresas, está metida en todos lados. Entonces, era un asunto difícil de tocar en 2 o 3 minutos, ciertamente. Pero, ¿quién se podía pronunciar a favor de la corrupción? Es que es un tema que debía haberse integrado con otros temas, porque la corrupción está vinculada a negocios sucios, está a negocios del gobierno, a prestaciones, a contratos, a concesiones, pero eso no se podía tratar en un segundo. Entonces, el problema de la corrupción yo creo que hubiera merecido mucho más tiempo para ser tratado, si es que, como dijeron todos los candidatos, es el principal problema de México. Yo creo que el tiempo, bueno, es relativo, ¿no? Por supuesto, en este programa nosotros tenemos un bloque y en 9 minutos tenemos que desahogar todo. O sea, el tema es si tienes ideas claras sobre el asunto. Y yo creo que el de corrupción fue el mejor tratado, fíjate. Las organizaciones que llevan este tema plantearon 11 puntos sobre los cuales tenían que pronunciarse. Por ejemplo, el tema del fiscal fue bastante claro que se pronunciaron sobre él. Sobre el tema de la publicidad gubernamental no se pronunció ninguno, ya lo decía en el anterior, pero les habían dicho sería importante que nos dijeran eso. Algunas propuestas nuevas que yo creo que son interesantes, como prohibir el uso de efectivo en contratación de obras. O sea, yo entiendo perfectamente que en 2 minutos no vas a explicar toda una política anticorrupción, pero sí vi algunos candidatos que tenían más clara la idea de cómo funciona el problema o cómo enfrentar el problema con un sistema y compromisos más precisos, quizá por la forma en que ha venido madurando el propio sistema anticorrupción. Y bueno, pues a mí lo salvó la campana, ¿no? Porque justo cuando le preguntaron si consideraba que este gobierno era corruptísimo, le dijeron, se le acabó el tiempo, entonces ya no tuvo que decir. Pero le preguntaron 7 de 7, ¿no? No, esa se la respondieron, pero cuando le dijeron, bueno, pero usted considera que este gobierno es muy... ¡Pum! Lo salvó la cámara. Ya no puedo decir nada. Como a mí me está salvando en este momento. En este sentido que dice Paoli, todos estuvieron de acuerdo, también se puede interpretar el conjunto de acuerdos como una condena al gobierno actual. Meade no defendió ni tuvo Pero tiempo. ¿qué defiende, pero, doctor? ¿Qué defiende? Nada, él también se mostró irritadísimo con la corrupción. Estafa maestra, dijo. Sí, él Lo usó mencionó por su la nombre. estafa maestra. Y ahí me quedé bastante insatisfecho porque Meade, que es representante de este gobierno, dice, y tú, Andrés Manuel, tienes 3 departamentos. Y a ver, no los declaraste. En la montaña de corrupción que hay en México, te ponen, y tú tienes esos 3 departamentos. Yo conocí algunos de esos departamentos y Andrés Manuel, si mal no recuerdo, tiene la explicación muy clara. No sé por qué no la dijo allí, que esos departamentos, 2 de ellos están en Copilco. Son departamentitos de clase media, no son los de Miami ni nada por el estilo. Se los dejó a sus hijos. Bueno, la corrupción y la toman con Andrés Manuel, que es realmente el que tiene menos cola que le pisen comparado con quien representa al PAN y con quien representa al PRI. Tampoco entendí bien, insisto, por qué no se defendió, pero el punto es que son tantos los casos de corrupción y se van a una cosa tan pequeña. Lo hicieron a propósito también. Era parte del golpeteo contra Andrés Manuel, porque esa es su
digamos, área de mejor defensa. Así que nada más vimos que la corrupción permea a todos, que todos están en contra, que es una crítica implícita al gobierno actual, pero hasta ahí nos quedamos. Creo que en el trasfondo lo que dices, más allá de estas consideraciones sobre corrupción, está algo más profundo que es la cultura política. Y lo que estaba intentando hacer Meade y Anaya y Margarita era jalar a Andrés Manuel para demostrar que es como ellos, que es parte que es uno de nosotros, diría un mafioso, ¿no? Respeta nuestras reglas y por tanto tú no puedes ser diferente, no puede haber un presidente en México que no tenga una mansión, que no tenga cola que le pisen, y las colas que le pisan son correctas. ¿Por qué metió al Napo, relación con el Bester? Todas son preguntas legítimas. Pero en el plano de la honestidad personal, que fue en donde el único momento donde el Bronco lo sacó de quicio, fue con la honestidad personal, porque ese es el rasgo con el cual él se quiere distinguir. ¿Sí? Será bueno o mal gobernante, es otra historia, pero para mí ahí está en el trasfondo ese afán. Cuando tú te acercas a la vida pública, y lo viví de cerca, hay un afán por lograr que te metas a sus reglas de ese intercambio de favores, de aquí te va un dinero en efectivo, etcétera, etcétera. Recuerdo cuando un secretario de Gobernación me quería dar $50,000 en efectivo en Bucareli para la Academia Mexicana de Derechos Humanos, y mi respuesta fue: mañana les mando el recibo con la directora de la academia para que se lo entregue. No estoy diciendo que me quisiera corromper, no lo sé, tal vez fue un error, pero... ¿Qué hubiese querido si no? Pues esto mismo, tú eres uno de nosotros. Podrás estar criticando al sistema, diciendo que es corrupto, pero tú eres uno de nosotros. Yo así lo interpreté porque esa parte era muy visceral de todos. Era muy, muy visceral. Bueno, hubo algunos asuntos de corrupción. Además de los departamentos, sacaron el avión que costó 60,000 pesos en un trayecto muy corto que no podía llegar, que realmente es ridícula para echarle en cara a que el presidente tiene un avión que vale 7,500 millones de pesos, ¿no? Y él también los toma. Pero era como si fuera igual una cosa que la otra, ¿no? Ciertamente no había proporción en estas imputaciones a López Obrador, pero entre ellos hubo varias imputaciones muy grandes. La de 7 tal vez fue la mayor, porque le dijo, bueno, usted ya presentó ya comprobó su patrimonio, pero ahora díganos, Odebrecht, el socavón, y se fue a 7 de los grandes problemas. Yo creo que fue un gran golpe ese de Anaya. Feroz. Tengo la impresión de que en esta campaña, salvo el caso de Anaya, que es el más cuestionado por su patrimonio personal, la honestidad de los individuos no es un gran asunto. No he oído que a Margarita la estén cuestionando, ni a su marido por una fortuna o casas en no sé dónde. Tampoco he oído que a Meade lo estén cuestionando por eso. Él lo presume mucho. López Obrador es efectivamente casi franciscano en su forma de vida. No, ahí la cuestión era, no lo declaró usted o lo tiene a nombre de otras personas, eso es un tema. Yo creo que lo que sí le pega es la acusación triple que le dieron de tiene usted un partido personal y tiene usted a toda su familia cobrando ahí, y que el Bronco le replicara, oye, a ver, renuncia al dinero público, porque ese es un dinero con el cual tú estás manteniendo efectivamente tu familia. El golpe de partido familiar pues nos recuerda al verde ecologista, ¿no? Es decir, un señor que dispone del partido para sus propósitos personales y tiene a su familia. Yo creo que más que el ámbito personal, que subrayo, no creo que esté en cuestión en el caso de López Obrador, esta idea de que es un político que vive del, en este caso, erario público, es algo que sí le puede pegar en un sector que tenía una imagen diferente de él. Bien, no sé si quieren agregar. Bueno, nada más añadir una pequeña cosa, ahí sí muy personal, que durante un tiempo antes de que surgiera ya Morena con el registro, unos colegas y yo lo que hacíamos era aportarle dinero mes a mes. Ese dinero
pues ya había pagado impuestos, porque nosotros los pagamos. Entonces, esas cantidades explican eso que tanto irrita a mí, de qué vivías. De efectivo, Bueno, en parte vivía de eso, solidaridad. de solidaridad. Cuando decías tú que era franciscano, a veces... Siempre ha vivido franciscanamente, ¿no? sí, Aun cuando fue jefe de gobierno era un hombre austero. Bien, ¿querías agregar algo? Pues sí, pues, hay muchísimo que decir. El momento más cercano a un distanciamiento de mí con Enrique Peña Nieto fue cuando dijo que no habrá estafas maestras. Fue notable porque hasta el día de ayer jamás había pronunciado jamás había hecho un deslinde tan explícito, sutil. No. Mucho deslinde no fue. ¿eh? Bueno, pero para lo que... Muy sutil también. Bueno, pero Oye, eso- también habría que recordar que propuso un código penal profundo, pero nos tenemos que ir hasta la semana entrante. Véanos en primer plano. Buenas noches. es mucho.